La Primera Guerra Mundial, un viaje a través del caos. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue uno de los conflictos más devastadores de la historia. Desde su inicio en 1914 hasta su final en 1918, afectó a millones de personas y cambió el curso del siglo XX. En este relato, exploraremos sus causas, eventos clave y el impacto que tuvo en el mundo. Causas del conflicto. Las raíces de la Primera Guerra Mundial se hunden en un complejo entramado de factores políticos, económicos y sociales. A finales del siglo XIX y principios del XX, Europa estaba marcada por un equilibrio de poder tenso. Las principales potencias estaban divididas en dos alianzas, la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, formada por Francia, Rusia y el Reino Unido. El nacionalismo exacerbado, especialmente en los Balcanes, generó rivalidades entre los países. La competencia imperialista, la carrera armamentista y la inestabilidad de los Balcanes, donde diversas nacionalidades luchaban por la independencia, añadieron más tensión a la situación. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en junio de 1914 en Sarajevo, a manos de Gavrilo Princip, un nacionalista serbio, fue la chispa que encendió el polvorín europeo. El estallido de la guerra. El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Este acto provocó una reacción en cadena de declaraciones de guerra. Rusia apoyó a Serbia, mientras que Alemania respaldó a Austria-Hungría. Pronto, Francia y el Reino Unido se vieron arrastrados al conflicto y el mundo se sumió en una guerra total. Los frentes de batalla se establecieron rápidamente. El frente occidental, caracterizado por la guerra de trincheras, se extendía desde el Mar del Norte hasta Suiza. En el frente oriental, la guerra era más móvil, con Alemania y Austria-Hungría luchando contra Rusia. La guerra de trincheras. La guerra de trincheras fue una de las características más notorias del conflicto. Los soldados vivían en condiciones deplorables, enfrentándose a barro, ratas y enfermedades. Las trincheras, que a menudo se extendían por cientos de kilómetros, estaban diseñadas para ofrecer protección, pero se convirtieron en un símbolo de estancamiento y sufrimiento. Las batallas en el frente occidental, como la de Verdún y el Somme, se convirtieron en sinónimos de sacrificio. En Verdún, más de 700.000 soldados murieron en un intento desesperado por mantener la línea. La batalla del Somme, iniciada en julio de 1916, fue igualmente catastrófica, con un saldo de más de 1 millón de bajas en total. Estas confrontaciones no solo reflejaron la brutalidad del conflicto, sino también la falta de estrategia efectiva por parte de los altos mandos. Innovaciones tecnológicas y tácticas. La Primera Guerra Mundial también fue un campo de pruebas para nuevas tecnologías militares. La introducción de ametralladoras, artillería pesada y, más tarde, tanques y aviones cambió la naturaleza de la guerra. La ametralladora, en particular, se convirtió en un arma devastadora, capaz de eliminar a tropas enteras en cuestión de minutos. La guerra aérea comenzó a cobrar importancia, con aviones utilizados para el reconocimiento y ataques a posiciones enemigas. Aunque al principio los aviones eran rudimentarios, su evolución durante la guerra marcó el comienzo de la guerra aérea moderna. El papel de los aliados y el eje. A medida que la guerra se prolongaba, se unieron más naciones al conflicto. El Imperio Otomano se alineó con las potencias centrales, mientras que Italia cambió de bando en 1915, uniéndose a la Triple Entente. Los Estados Unidos, inicialmente neutrales, ingresaron a la guerra en 1917, aportando recursos frescos y moral a los aliados. La entrada de Estados Unidos fue un punto de inflexión. Con su industria poderosa y un ejército bien entrenado, los estadounidenses ayudaron a revertir la marea a favor de los aliados. En el verano de 1918, las fuerzas aliadas comenzaron a lanzar una serie de ofensivas exitosas, mientras que el ejército alemán se encontraba cada vez más agotado. El fin de la guerra y sus consecuencias. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, se firmó el armisticio que puso fin a las hostilidades. Las consecuencias de la guerra fueron profundas y de largo alcance.
La desolación de los campos de batalla y las ciudades arrasadas, junto con la pérdida de millones de vidas, dejó a Europa en un estado de devastación. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras condiciones a Alemania que incluían reparaciones económicas, pérdida de territorios y limitaciones militares. Estas condiciones crearon un resentimiento profundo en la sociedad alemana, que más tarde contribuiría al ascenso del nazismo y a la Segunda Guerra Mundial. Impacto social y cultural. La Primera Guerra Mundial también tuvo un impacto significativo en la sociedad y la cultura. El sufrimiento y la pérdida de vidas llevaron a una crisis de fe en la civilización y la razón, dando paso a movimientos artísticos y literarios como el modernismo, que reflejaron la desilusión de la época. Poetas como Wilfred Owen y Siegfried Sassoon documentaron el horror de la guerra a través de su poesía. La guerra también transformó el papel de las mujeres en la sociedad. Con millones de hombres en el frente, las mujeres asumieron roles en la industria, la agricultura y los servicios, lo que sentó las bases para futuros movimientos por la igualdad de género. Conclusión. La Primera Guerra Mundial fue un cataclismo que reconfiguró el mapa político y social de Europa y el mundo. Su legado, marcado por el sufrimiento y la transformación, perdura hasta nuestros días. Al reflexionar sobre este conflicto, es esencial recordar no solo las lecciones de la guerra, sino también la fragilidad de la paz. La historia nos recuerda que la guerra nunca es una solución y que el diálogo y la diplomacia son siempre el camino a seguir.